La derecha, la oposición en México, como ellos se autodenominan, han sido artífices en la construcción social que hoy estamos viviendo. ¿Y cómo no reconocer toda esta estructura piramidal que ellos mismos se han encargado de fabricar? Reconociendo como contexto que en realidad la mayoría de los mexicanos hemos sido solo una pieza dentro de la construcción en la cual ellos han salido beneficiados. Como contexto histórico tenemos los últimos 3 presidentes de la oposición, de la derecha. Uno de ellos, el hazmerreír y burla de los mexicanos, así como de los extranjeros, Enrique Peña Nieto. Atrás de él, Felipe Calderón, quien nos llenó de fentanilo, armas, heroína, metanfetaminas y un sinfín de células del narcotráfico. Previo a este también tenemos a Vicente Fox, que en la actualidad, por cierto, él se dedica al comercio de la marihuana y uno que otro estupefaciente que hoy en la actualidad se ha vuelto legal. No obstante, también tenemos que reconocer que la derecha ha sembrado odio, ha sembrado precariedad, ha sembrado y construido, y cuando hablamos de construir, hablamos de pobreza, hablamos de narcotráfico y hablamos de corrupción. Porque tenemos que reconocer que en los periodos neoliberales, en sus principios, con el pionero en México, expresidente Miguel de la Madrid, empezó la venta de ferrocarriles. Continuando a le siguió la venta de 364 empresas, con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, desentendiéndose completamente de los programas sociales, aprovechándose completamente de la mano de obra de los mexicanos. Inconvenientemente para ellos, al día de hoy, todo esto es producto del gobierno en turno. Pobreza, escasez, precariedad, inasistencia social. Existen quien todavía argumenta que las farmacéuticas deberían de llenarse los bolsillos con los impuestos de los ciudadanos para venderles paracetamol a los centros de salud. Existen algunos que aún todavía ostentan burlarse de la capacidad del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, reconociendo como una de sus más grandes obras en los últimos 5 años la estabilidad del peso. También tenemos que reconocer que gracias a Andrés Manuel López Obrador, muchos de la oposición se han destapado, han dejado detrás ese lado ciudadano, participativo, incluyente, y se han sumado a la causa del neoliberalismo, exhibiéndose una y otra vez. Tenemos que reconocer que para que esto se pudiera haber dado, se tuvo que luchar, se tuvo que manifestar. El día de hoy, la manifestación existe por parte de la oposición, porque cada que los mexicanos nos reunimos es para celebrar una cuarta transformación, que nos ha brindado asistencia, que nos ha brindado evolución, que nos ha brindado un sinfín de programas sociales dentro de la Constitución. No obstante, esto a la derecha, al neoliberalismo, a los empresarios y todos aquellos que han sido financiados por partidos políticos en la actualidad en turno, han sido beneficiados. Y estos mismos a su vez se han llenado los bolsillos con el dinero de los ciudadanos. Tenemos que reconocer que como ejemplo tenemos TV Azteca. Ha perdido el 33% de su valor y lo han dado en bancarrota. No obstante, su dueño, Salinas, aún sigue necio, insiste en que él tiene otros datos, burlándose de las palabras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. También tenemos que reconocer que esto mismo le ha incomodado a la oposición. También tenemos que reconocer que los programas sociales, la mayoría de estos pseudoactivistas se han pronunciado en contra, porque se dice que son una carga al erario tributario. La distribución de la riqueza a través de la recaudación fiscal para ellos no existía. Por lo contrario, utilizaban la recaudación como caja chica, utilizaban el SAT para no pagar sus impuestos, utilizaban las esferas y los escaños públicos para favorecerse legalmente. Y en la actualidad, esto les incomoda, esto les molesta. Tenemos una oposición clara, fija, a sus ideales e ideologías, que son recuperar esos privilegios que durante tanto tiempo les costaron obtener y que a la fecha han perdido. Si eres incapaz de reconocer la capacidad de una verdadera transformación, sin importar los medios de comunicación,
sin importar las estrategias geopolíticas y políticas, sin importar los hechos que estos mismos se han manifestado durante los últimos 5 años, déjame decirte que el problema no son ellos, eres tú. Comentarios.